Hay días en los que uno puede estar rodeado de voces y, aún así, sentir que ninguna nos toca. Es un silencio que no se nota por fuera. Nadie lo ve, nadie lo señala. Pero adentro, ese silencio se queda sentado, como un invitado que no se quiere ir. Se sienta a la mesa con nosotros, nos acompaña en el pasillo del trabajo, toma el asiento vacío del autobús. Y aunque hay gente a nuestro alrededor, la soledad se ajusta a la forma del cuerpo, discreta, persistente, como una sombra que conoce bien nuestro paso. Ocurre en reuniones donde se habla de cosas pequeñas y prácticas, o en celebraciones donde todos ríen y la música llena la habitación. Uno asiente, sonríe, hace comentarios cortos. Por fuera, todo parece normal. Por dentro, hay un espacio que nadie ocupa, un pequeño hueco que pregunta, sin hacer ruido, si alguien realmente nos ve. No el papel que interpretamos, no la máscara bien planchada, sino lo de detrás. El cansancio verdadero, las preguntas sin respuesta, las tristezas que uno no sabe dónde poner. A veces la conversación se vuelve una coreografía conocida. Preguntas de manual, bromas recicladas, historias rápidas, y uno no quiere romper la corriente. Hay un miedo antiguo a parecer extraño, a que el propio peso, esas palabras densas, hundan la mesa, corten el aire, estropeen el momento. Entonces uno guarda, dobla la emoción con cuidado, como quien guarda una carta en un cajón. La deja para después, y ese después se retrasa días, semanas, años, y el cajón se llena. Tal vez la soledad más honda no sea la ausencia de gente, sino la ausencia de permiso, el permiso de decir lo que de verdad duele, el permiso de quedarse callado sin miedo a decepcionar, el permiso de ser uno mismo, incluso cuando eso no encaja con el humor del día. Muchas veces no lo sentimos, no porque el mundo nos lo quite, sino porque llevamos demasiado tiempo creyendo que estamos de más, o que nuestra tristeza es un inconveniente para los demás, que ocupa espacio, que molesta, que exige demasiado, y entonces nos reducimos, nos encogemos, hablamos bajo, nos volvemos claros y útiles. Nadie se queja, pero la piel del alma se queda sin abrigo. Cuando uno se siente invisible entre los otros, aparece una sospecha dolorosa. Tal vez haya algo mal en mí. Tal vez todo sería más fácil si fuera diferente, más alegre, más ligero, más rápido, para contar las historias que esperan escuchar. Esa idea se cuela sin pedir permiso. Se queda pegada a los huesos. Uno entra en una habitación y antes de decir una palabra, ya se siente juzgado por una mirada que no existe, y el corazón se prepara para defenderse, aunque nadie esté atacando. La tristeza, entonces, no es solo por lo que falta, sino por lo que sentimos que somos. La vida enseña despacio, a veces con ternura, a veces con la paciencia de la lluvia fina. He visto cómo los años moldean las voces. He visto a personas que, de jóvenes, no encontraban lugar en ninguna mesa, y con el tiempo aprendieron a abrir una silla silenciosa para su verdad. No gritaron, no hicieron ruido, solo se quedaron a su lado. Y de pronto, ya no era un estorbo, sino un rincón del que nacía cierta calma. No es fácil sostener esa calma cuando el mundo parece vivir en volumen alto. Las redes, los pasillos, las oficinas, las casas pequeñas llenas de ruido pequeño, todo se mueve, todo opina, todo brilla. Y uno, en medio, busca una profundidad que no está en oferta. Es una profundidad que no cabe en una charla de pasillo, que no se resuelve con un consejo de 5 palabras. Es más grande que eso, más antigua, viene de lejos, viene del niño que fuimos y de los silencios de nuestra casa, viene de las cosas que no se dijeron a tiempo, de lo que aprendimos a dejar para otro día. Hay quien fue criado con la palabra fuerte colgada como una bandera. Fuerte es no llorar, fuerte es no molestar, fuerte es no pedir. Y uno crece con esa receta y la cumple. Se vuelve competente, eficaz, discreto. Pero la fuerza así, si no se suaviza con cariño, termina cerrando puertas por dentro. Y un día, uno se descubre en una sala llena de gente, con la fuerza intacta y una soledad entera que acompañar. Nadie lo nota, porque la fuerza es silenciosa. Pero la noche, cuando la casa se vacía, lo sabe. También hay quien aprendió a ser alegre, a sostener a otros, a hacer chistes oportunos, a salvar el ambiente.
Y un día, los chistes pesan, y uno mira alrededor y escucha a los demás hablar de sus cosas sencillas, necesarias, legítimas, y piensa, ojalá pudiera contar lo mío sin que se caiga el techo, pero el miedo a ser demasiado se coloca al helado en la puerta de la boca, y las palabras no salen, y la risa queda sola. No hay culpables claros en todo esto. No es un error que haya que corregir con urgencia. Forma parte del tejido humano. Somos criaturas sociales, sí, pero también somos criaturas de espacios interiores, y a veces se descosen. A veces la vida pública no alcanza a abrazar lo que no tiene nombre, y eso no significa que estemos rotos. Significa que hay partes de nosotros que aún no han encontrado, afuera, una forma cuidadosa de ser sostenidas. Cuando uno se siente solo entre los otros, no siempre está pidiendo menos gente. A veces pide otra calidad de presencia, no la precisión de las palabras perfectas ni el informe exacto del ánimo. Pide un par de ojos que se queden un poco más, un silencio sin prisa, un gesto sencillo que diga, te veo, no te entiendo del todo, eso es difícil, solo te veo, que es lo contrario de pasar por encima, es lo contrario de tratar los días ajenos como un trámite. Pero esa manera de estar no se ordena como un café, no se exige, ocurre en la frontera suave del tiempo. A veces llega sin aviso, como un clima amable, a veces no llega, y en ese no, en esa espera larga, aparece la pregunta de si hay algo errado en nosotros. Esa pregunta es fatigosa, se parece al rumor de un aparato encendido toda la noche, no deja dormir, pero tampoco se escucha lo bastante para apagarlo. Y uno vive con ese zumbido, buscando huecos en la agenda para respirar sin explicar. He visto ojos que cargan ese cansancio, ojos que cumplen en la reunión y luego miran el cielo de camino a casa, como si hubiera una respuesta escrita entre las nubes. No hay respuesta breve, no la he encontrado. Lo que hay es un movimiento lento, una conciencia que, de tanto mirarnos caminar, empieza a entender, y al entender, no soluciona, acompaña. Te dice despacio, no eres un error, lo que sientes es real, nació de una historia, tiene raíces, no se arregla con una frase, pero tampoco te define entero. En ocasiones, el problema no es que los otros no quieran ver, es que cada uno lleva su propio mundo encima, como una mochila con piedras y fotografías. Las personas con las que trabajas, con las que vives, con las que compartes transporte, también se sienten otra cosa por debajo de su modo diario. También calibran sus palabras para no molestar, para no destapar algo que luego no sabrían doblar de vuelta. Eso no consuela del todo, pero hace más comprensible el paisaje. No estamos rodeados de indiferencia. Estamos rodeados de gente ocupada sosteniendo lo suyo, como puede. La soledad, cuando llega así, no lo arrasa todo, no lo quema. Se va instalando en habitaciones pequeñas. En la cocina, cuando la luz del frigorífico alumbra platos que no dicen nada, en el baño, con el sonido del agua que limpia pero no alivia, en la cama mirando el techo, contando minutos como quien cuenta monedas escasas. Su manera de hacerse presente es humilde, no exige, se queda, y uno aprende a convivir con ella. A veces como un dolor sordo, a veces como una quietud conocida, a veces como un cuarto aparte al que se entra con cuidado. He escuchado muchas veces las mismas palabras. No quiero ser una carga. Tal vez esa frase es uno de los miedos más constantes de nuestro tiempo. La independencia se ha vuelto una religión, y cualquier necesidad parece una falta. Pero los cuerpos, los ritmos, los duelos, las noches largas, no saben de esas doctrinas. Ellos piden compañía sin reclamarla. Y nosotros, con las manos llenas de tareas y el corazón lleno de prevenciones, posponemos el gesto, por prudencia, por vergüenza, por experiencia, por amor mal entendido. Y el dolor se queda esperando, educado, que alguien lo invite a aparecer. Con los años, he comprendido que hay dolores que prefieren la penumbra, no para esconderse del mundo, sino para cuidar su temperatura. Dolor que solo se deja mirar desde cerca. Dolor que no tolera luces fuertes ni preguntas rápidas. En esos casos, los demás no fallan. Lo que falla es el tiempo común tan corto, tan apretado, tan exigente. Es difícil encontrar un hueco donde el alma pueda hablar con su ritmo, sin reloj. La vida tiene que seguir, dicen.
y sigue. Pero en ese seguir, los huecos piden su sitio, y cuando no lo encuentran, hacen ruido por dentro. La sospecha de estar equivocado por sentir como sientes es una de las espinas que más lastima. Uno piensa, a mi alrededor todos fluyen, todos se relacionan fácil, todos encuentran espacio para sus asuntos ligeros. ¿Por qué a mí me pesa tanto? ¿Por qué me cuesta? Algo debe estar mal, y sin embargo, hay otro expediente posible. Tal vez lo que te pasa no es rareza, sino sensibilidad. Tal vez tu instrumento está afinado para sonidos que la sala no puede amplificar. Tal vez percibes aristas que otros no ven. Tal vez te importa demasiado la verdad de lo que dices y por eso te callas cuando no cabe. Tal vez tus palabras necesitan profundidad y el mundo de arriba, con su prisa, no se la ofrece. Eso no es un fallo, es otra arquitectura. Requiere tiempo para conocerse, no para arreglarse, sino para hacerse compañía. En ese hacerse compañía, la soledad cambia de tamaño, no desaparece, pero pierde sus dientes. Deja de morder en los lugares prohibidos, se vuelve una presencia con la que se puede andar. Hay días en que un gesto pequeño abre una grieta amable en el muro, un saludo de la vecina dicho sin corrección, la mirada de un compañero que, por un segundo, se queda y no pasa, un niño que te pregunta algo absurdo y te saca una sonrisa sin querer, un perro que te huele como si te conociera de antes, el olor del pan caliente en la calle, la luz de la mañana colándose por un hueco de la persiana. No resuelven lo grande, pero perforan la costra de la apatía, hacen respiraderos, dejan que el adentro y el afuera se intercambien un poco de aire. Parece poca cosa, no lo es. La sociedad celebra lo visible, las fotos, las agendas llenas, las conversaciones animadas, los logros compartidos. Pocas veces celebra el coraje de estar presente sin brillo, de sostener una mesa sin decir mucho, de atravesar un día que pesa y, aún así, tender la cama, recoger el vaso, cerrar la puerta con suavidad. Ese coraje no sale en ningún lugar, pero también alinea el mundo. Lo mantiene en pie desde abajo. Es la carpintería discreta de la vida, y la hacen millones de personas cada día, con su soledad a cuestas, con su dignidad intacta. Pienso en los inviernos largos, cuando los árboles pierden hoja y no hay forma de apurar la estación. Por fuera, parece que nada ocurre. Por dentro, la savia trabaja otros oficios. Se prepara, corrige, aprende la forma de volver. La vida no se mide solo por lo que se ve. Hay procesos antiguos, lentos, que no admiten atajos. Me parece que algo parecido pasa con esta soledad que parece absurda. Cuanto más intento arreglarla de golpe, más se resiste. Cuando la dejo estar, sin cederle el mandato de mi día, cuando la miro con respeto, sin exigirle que se vaya, se acomoda en un rincón y me deja respirar. No me invade, no manda. Está, como tantas otras cosas que también están. Recuerdo un banco de madera en una plaza vieja. Lo he visto ocupado por gente de todos los tamaños y edades. Uno se sienta allí y el tiempo cambia de textura. Pasa gente, pasan perros, pasan carros. Uno escucha fragmentos de conversación, risas que no compiten con nada, lloros discretos que encuentran un hombro. A veces, solo con estar sentado, sin nada que demostrar, ocurre una pequeña reconciliación con el mundo, no por magia, por posición, porque el corazón se permite no empujar hacia ningún lado. Si alguna vez te has descubierto observando así, sin objetivo, tal vez hayas sentido algo parecido, un alivio que no distrae, una compañía sin palabras. He visto también la soledad de quien intenta hablar y sus palabras no encuentran suelo, o caen en oídos ocupados, o chocan con respuestas rápidas que tienden a cerrar, sin mala intención, lo que necesitaba quedarse un poco abierto. Es frustrante, una especie de desierto curioso, lleno de voces en la distancia, sin ninguna lo bastante cerca para pasar el agua. Queda un sabor raro, de cosas importantes que se han vuelto pequeñas por falta de espacio. Ese sabor tarda en irse, y el cuerpo, que es sabio, empieza a evitar el intento. Se protege, guarda, y así la soledad se vuelve costumbre. No todas las soledades son iguales. Hay una soledad limpia que protege. Es la que sientes cuando decides guardar silencio para cuidarte, para preparar lo que no está listo, para permitirte la imperfección lejos de focos.
Esa soledad sabe a refugio. Y aunque duela a ratos, también sostiene. Hay otra soledad pegajosa que no viene de elegir, sino de repetir el mismo miedo. Si muestro esto, no me van a querer. Ese miedo desgasta, porque vive de suposiciones, se alimenta de fantasmas antiguos. A veces tiene razón, a veces no, pero siempre cansa. Y cuando uno está cansado, todo se vuelve más afilado. La ternura es un antídoto discreto, no una orden, no un plan, solo el gesto de inclinarse hacia adentro con menos juicio, mirarse como se mira a alguien recién llegado, que está aprendiendo. Hay días en que esa ternura no llega, no hay que forzarla, los días pasan igual. Pero cuando aparece, cuando uno se mira con la paciencia con la que sopla una sopa para no quemarse, cambian un poco las balanzas. Lo que parecía prueba de nuestra torpeza pasa a verse como huella de algo cuidado. No somos un caso clínico, somos criaturas sensibles en un mundo brusco, tratando de sostener lo esencial sin romper lo frágil. Pienso en la lluvia que dura varias jornadas seguidas. Al principio molesta, luego afloja la ciudad. Lava los techos, mueve los olores, trae una noche más larga. La vida se adapta. Se sacan paraguas, se camina distinto, se conversa más bajo, la lluvia sigue, y un día para. En esos días, uno descubre que hay cosas que solo se entienden mojándose un poco. Esta soledad parecida a la de estar acompañado sin estarlo, tiene algo de esa agua fina. Empapa sin drenaje rápido, cambia la forma de mirar, y cuando se retira, deja brillo en lugares que no mirábamos. Eso no la vuelve agradable, la vuelve, quizá, menos enemiga. He conocido personas que, en medio de su soledad junto a otros, cultivaron tratos de intimidad con lo sencillo, no por renuncia, sino por respeto a lo que de ellas necesitaba raíz. Una taza que se usa siempre a la misma hora, un pedazo de papel donde se escribe una frase al día, una planta a la que se le conversa sin urgencia, un asiento junto a una ventana desde donde, en ciertos momentos, se observa el movimiento del barrio. Pequeñas pertenencias que no exigen nada, pero construyen un hilo. Hilos que, con el tiempo, se entrelazan con otros hilos, muchas veces inesperados, y en esa telaraña discreta, de pronto, una conversación se hace más honda. Alguien mira de verdad, uno se deja ver un centímetro más, no se rompe el mundo, no cae el techo. La respiración encuentra un compás nuevo, ningún anuncio lo celebra, pero la vida toma nota. Hay quienes dirán que todo es cuestión de hablar, de abrirse, de tomar impulso y ya. No siempre es así. Hay palabras que necesitan clima. Hay confesiones que se hielan si salen a la intemperie. Hay silencios que mienten y silencio que dicen la verdad. Conocer esa diferencia lleva tiempo. No hay medalla, solo un poco de paz cuando se acierta, y cuando no, también se aprende. Las equivocaciones, vistas con años encima, son menos graves de lo que duelen en el momento. A veces solo muestran dónde la tierra resbala, y eso, aunque incomoda, también guía. En este mundo apurado, muchas personas se miden por su red de contactos, por su agenda social, por la evidencia de su integración, y quien no encaja en esas cifras siente que queda atrás, como si su valor dependiera de cuánta vida externa produce o recibe. Es una trampa sutil. El corazón no entiende de contabilidades así. Conoce otras métricas, la honestidad de una risa, la verdad de una lágrima, la lealtad de un gesto repetido sin alarde, la nobleza de una renuncia silenciosa. En esas unidades, la vida toma altura sin ruido, y a veces corrige la mentira que susurra: hay algo mal en ti por no encajar en lo visible. Es cierto que duele cuando lo hondo no se comparte. Duele cuando en la mesa se habla de cosas fáciles, y uno tiene una tormenta haciendo su trabajo por dentro. Hay que dejar constancia del dolor sin dramatismo, sin quitarle su sitio, sin convertirlo en bandera. Duele, pero en ese dolor caben otras cosas. Caben los años que van puliendo las aristas, caben los encuentros que no se forzaron y que por eso, cuando ocurrieron, fueron más verdaderos. Caben los recuerdos de quienes alguna vez nos miraron como necesitábamos y nos dieron, tal vez sin saber, una llave que aún cargamos. Caben nuestras propias manos, que aprenden a sostenernos con una firmeza suave que no imaginamos de jóvenes. Vivir rodeados y, a la vez, sentir ese hueco,
no nos convierte en extraños. Nos vuelve humanos en una dimensión que lleva mucha gente y no cuenta. La humanidad que no hace ruido, que no sale en titulares. La humanidad que, a última hora, antes de apagar la luz, respira y dice en silencio: ojalá alguien me entendiera un poco más. Esa frase íntima viaja por las noches de muchas casas. No estás solo en esa pregunta. Hay momentos en que la compañía verdadera se esconde en lugares que no admitimos como válidos. Un cuaderno viejo, una canción escuchada de principio a fin, la sombra de un árbol en una tarde calurosa, un abrazo breve que no da explicaciones, un mensaje corto que no pide respuesta rápida, un café compartido sin mirar el reloj, la lealtad de una rutina simple. Parece poco, y, sin embargo, ahí también se teje la posibilidad de sentirnos vistos. Porque, en esas cosas, lo que uno es, se filtra sin esfuerzo. Con el paso del tiempo, los bordes que separan la sensación de estar acompañado y la de estar solo se hacen menos rígidos. No porque uno se vuelva cínico, sino porque aprende a mirar la escena completa, lo que falta y lo que sí está, lo que no se dio y lo que nació en su lugar, lo que dolió y lo que mostró, y, sin darse cuenta, uno empieza a descansarse un poco más dentro de sí, no por resignación amarga, sino por una aceptación más amplia, como quien, después de muchos intentos, aprende a dormir solo con la luz de la calle entrando por la ventana. Al principio, molesta. Después, se vuelve parte del cuarto. Y, cuando aparece la oscuridad completa de vez en cuando, tampoco hay prisa por taparla. Se conoce su peso, se le hace sitio. No hay moraleja cerrada aquí. No hay receta exacta. Hay un acompañamiento antiguo, una voz que te dice: lo que sientes tiene sentido. Lo que callas, también. La manera en que te proteges no es una falta, es un idioma. Y con el tiempo, los idiomas se aprenden mejor, se traducen, encuentran equivalentes. El tuyo también. Se va abriendo carreteras discretas por donde puede pasar lo que importaba y no encontraba camino. Tal vez llegue en boca de alguien que no esperabas. Tal vez lo traiga una pérdida, tal vez lo empuje una alegría pequeña. La vida tiene esas maneras, no pregunta mucho. Entra y te cambia el mueble de sitio, y tú te acostumbras. Y, a ratos, agradeces. Puedes estar rodeado de gente y sentirte como única persona bajo un cielo muy grande. Ese cielo no te acusa, solo te abarca. Te ve pequeño y digno a la vez. Hay consuelo en eso. El mundo no sabrá traducirlo. Tus compañeros, tu familia, tus amigos, tal vez no lo sepan siempre. No es culpa suya ni tuya. Así son los cruces humanos. Unas veces se alinean, otras no. Cuando no, quedan estos minutos. Una respiración más lenta. Una palabra que no resuelve pero reconoce. El alivio de que, por un rato, no hace falta explicar cada esquina. Si esta voz te acompaña, aquí estaré cuando quieras volver. Y antes de irte, déjame quedarme un momento más en la cocina de noche. El agua ya hirvió, la taza suelta vapor, la calle está callada. Hay una luz de farola proyectada en el suelo. La casa, por fin, no pide nada. Es una escena simple, pero a veces, en escenas como esta, me he sentido menos solo que en los lugares llenos, porque nada me pide ser de una manera. Puedo sostener mi taza con dos manos, puedo recordar, sin prisa, puedo nombrar por dentro, sin voz, a los que me faltan. Puedo aceptar que hoy nadie preguntó cómo estoy por dentro, y eso duele, sí, pero no me borra. Sigo aquí, y hay cosas que se mueven aunque nadie las vea. Pienso en esa persona que, al cruzarse contigo, dijo algo pequeño que te sostuvo todo el día. Tal vez no lo sabe, tal vez nunca lo sabrá, pero su gesto te alcanzó. Lo mismo ocurre contigo. Sin proponértelo, has sido el punto de descanso de alguien. Tu escucha corta, tu saludo, tu manera de no apurar, fueron cuerdas en las que otro pudo agarrarse. No hace falta que te enteres, basta con saber que la red existe, aunque sea invisible, y que a veces, aunque uno no lo sienta, está más sostenido de lo que imagina. Los ríos que pasan bajo tierra también son ríos. No los cruzan puentes, no los fotografían turistas, pero alimentan plantas, sostienen campos, calman la sed de animales que no salen en documentales. Nuestra vida subterránea,
esa que late cuando nadie mira, también riega algo. Tal vez esa sea una de las razones por las que, con el pasar de los años, el reproche más duro se va ablandando. Cuando el mundo no te ve, no deja de existir lo que eres, solo cambia de lugar. Y en otro momento, de manera extraña, aparece donde menos esperabas. Una conversación genuina en la cola de una farmacia, un silencio compartido en un hospital, un abrazo al despedir a alguien que se va lejos. Ahí se encajan piezas, y por un rato todo cobra sentido. No vale negar lo difícil. Hay domingos donde el tiempo es un desierto. Hay lunes que empiezan sin ganas de ser tocados. Hay noches con teléfonos dormidos y ventanas apagadas. Es real. Pero también es real que nuestra historia no se escribe solo con esas horas, se escribe con pasos cortos que parecen inútiles, y no lo son, con fidelidades pequeñas, con la paciencia de seguir siendo uno mismo, incluso cuando no es fácil encontrar quien lo reciba. No es heroico, es humano. Y lo humano, cuando se mira sin prisa, tiene una belleza resistente, de piedra pulida por agua. La vida, en su larga manera de actuar, a veces junta a quienes se reconocen sin mucho ruido. El reconocimiento no siempre viene con palabras. Puede venir con una manera de quedarse a tu lado sin pedir que cambies. Puede venir con la capacidad de reír de algo mínimo en el momento exacto. Puede venir con un respeto que no promete nada, pero está. No hay calendario para eso. No hay estrategia. Pasa y no pasa. Y en ambos casos, uno puede seguir una cosa: la fidelidad a su propio latido. No para convertirse en bandera, no para imponerse, solo para no perderse en el camino de complacer a todos menos a uno. Ese es un trabajo silencioso, casi secreto, que sin embargo ilumina los bordes de la soledad. Sé que hay días en los que, incluso escuchando palabras así, el hueco no se reduce. Está bien. Nadie le gana a la soledad a fuerza de voluntad. A veces la vida simplemente te sienta a su lado y te deja allí un rato. En esos ratos yo he encontrado alivio en algo muy simple: reconocer sin dramatismos lo que hay, ponerle nombre en voz baja, aunque sea para uno mismo, no para provocar un efecto, no para invitar al consuelo, solo para no mentirme y quedarme, no huir, no hacerme trampa. Esa simple honestidad es una lámpara pequeña. No alumbra la plaza, pero permite ver por dónde caminamos dentro de casa. Hay quien cree que la vida que vale es la vida llena. Tal vez la vida que vale es la vida entera, con sus pasillos vacíos, con su comedor con sillas ocupadas y sillas vacías, con su cuarto de trastos y su terraza en primavera. Entera, no perfecta. Lo valioso no está en cómo se ve hacia afuera, sino en cómo se siente en la piel. Y eso cambia. Cambia como el clima en una ciudad antigua. Uno aprende a mirar el cielo antes de salir, aprende a llevar un abrigo por si acaso, y, si llueve, deja que el agua sea agua. No hay necesidad de convertirlo en una metáfora cada vez. A veces, solo es un día mojado. Si la soledad te ha hecho pensar que hay algo mal en ti, tal vez lo que está pasando es que el mundo no está sintonizado a la frecuencia a la que vibras hoy. No siempre será así. Las radios antiguas hacían ruido hasta que la rueda encontraba el punto. A veces, durante ese ruido, una canción aparecía de golpe, nítida, y luego volvía a esconderse. El corazón funciona parecido. Hay días de ruido, hay días de música. Ambos forman parte del mismo aparato, del mismo viaje. Me gusta pensar que el tiempo, ese artesano paciente, sabe hacer su oficio con nosotros. Nos va despintando los miedos que no eran nuestros, nos devuelve colores olvidados, nos quita urgencias que no nos pertenecían. Lo hace sin consultarnos, con una mezcla de torpeza y sabiduría. A ratos se equivoca, o eso parece. Luego, con la distancia, uno entiende mejor, y en ese entender, el juicio se afloja. También el juicio contra uno mismo, por no ser el tipo de persona que se llena con poco. Cada alma tiene su hambre. No es fraude, es diseño. Si un día, en medio de una sala llena, vuelves a notar que estás solo por dentro, tal vez puedas recordar esto: no estás fallando un examen. Estás atravesando un paisaje que otros también conocen, aunque no lo digan. Tu soledad no te aparta de la humanidad. Te conecta con su parte más silenciosa. Esa parte que no aparece en los brindis, pero sostiene a quien luego, en la madrugada,
se levanta a calentarle leche a un niño enfermo, esa parte que, sin aplausos, cierra la puerta despacio para que otro duerma, esa parte que recoge migas en una mesa vacía y se despide con un gesto. Ahí también vive el mundo. Ahí también se hacen las paces con lo que somos. Y cuando llegue la duda, la misma, la de siempre, la que dice, algo está mal en mí. Tal vez puedas mirarla de lejos, como se mira un tren que pasa y no es el tuyo. No hace falta subirse, no hace falta pelearse con ella, dejarla pasar. La vida no se acaba en esa estación. El viaje sigue, y hay asientos que un día se ocupan con presencias más hondas, más a tu medida. Nadie lo garantiza. Tampoco hace falta. El simple acto de seguir aquí, respirando, cargando con dignidad lo que pesa y soltando con modestia lo que ya no, es una forma de sabiduría que el mundo rara vez celebra, pero la vida sí. Si esta voz te acompaña, aquí estaré cuando quieras volver. Hasta entonces, que tu noche sea una manta que abriga sin asfixiar, que tu mañana llegue sin estruendo, que lo que hoy no encontró oído encuentre, a su tiempo, un lugar amable donde depositarse, y que, en medio de esos días en los que la multitud no alcanza, el pequeño rincón que has aprendido a cuidar dentro de ti siga siendo un lugar donde eres visto sin tener que explicar nada, porque a veces, con eso, basta para seguir.